Vamos a ver un ejercicio de cálculos de masa, moles, moléculas, átomos, en este caso con la glucosa. La fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. En una muestra de glucosa se han contabilizado, a ver si lo vemos, se han contabilizado 1,5 por 10 elevado a 22 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de hidrógeno contiene la muestra? Si lo que nosotros tenemos es este compuesto, la glucosa, con esta fórmula nos da que cada 6 átomos de carbono hay 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno para formar una molécula. Si lo que nosotros hemos contado es 1,5 por 10 elevado a 22 átomos de carbono, nosotros estos átomos de carbono, visualizando la fórmula del compuesto, podemos relacionarlo con átomos de otro elemento o con moléculas. Justo en el apartado A lo que nos pide es átomos de hidrógeno. Pues simplemente relacionamos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno. Esa proporción la obtenemos mirando la fórmula de la glucosa. Escribimos los átomos de carbono que nos plantea la pregunta y escribimos aquí la proporción en átomos entre el carbono y el hidrógeno. Átomos de carbono se iría multiplicando por 12 y dividiendo por 6 nos da los átomos de hidrógeno que habría con esos átomos de carbono formando la molécula de glucosa. En el apartado B, justamente ahora lo que nos pide es eso, ¿cuántas moléculas de glucosa hay? Pues volvemos a partir del dato inicial, que serían los átomos de carbono, y ahora la relación es una molécula contiene 6 átomos de carbono. Pues esa relación entre molécula y átomos de carbono es la que va en el apartado B. Átomos de carbono y obtendríamos las moléculas de glucosa. En el apartado C nos pide moles, pues la relación en moles para un compuesto nos la da el número de Avogadro, que lo estamos viendo aquí. El número de Avogadro nos dice que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. En este ejercicio, como la glucosa es un compuesto, las partículas serán moléculas. Por eso nuestro punto de partida es el apartado B, moléculas de glucosa para calcular moles de glucosa. Colocado el factor de conversión nos permite calcular los moles. 4,15 por 10 elevado a menos 3 moles de glucosa. El apartado D nos dice, ¿habrá más moles de átomos de carbono o moles de átomos de hidrógeno? ¿Por qué? Pues habrá más moles de átomos de hidrógeno. Habrá el doble. ¿Por qué? Porque la relación nos la da la fórmula. Lo que visualizamos escrito es la fórmula de una molécula. Y una molécula tiene 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Es decir, hay el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. El ejercicio no preguntaba por átomos, preguntaba por moles de átomos, pero es que la relación es la misma, porque los moles de átomos de carbono sería dividir esos átomos de carbono entre el número de Avogadro. Y los moles de átomo de hidrógeno sería dividir los átomos de hidrógeno entre el número de Avogadro. Es decir, si nosotros observamos el apartado A y B que tenemos ya hechos, pues esto me permitiría calcular moles de carbono dividiendo entre el número de Avogadro y esto me permitiría calcular los moles de hidrógeno dividiendo entre el número de Avogadro. Pero si la proporción entre ellos dos es el doble, al dividir los dos entre el número de Avogadro también será el doble. Es decir, la fórmula de un compuesto nos da la relación entre los átomos y es la misma entre los moles de átomos. El apartado E dice cuál es la masa de la muestra expresada en gramos. Pues la masa la podemos calcular a partir de la masa molar. En este caso
12 por 6, 1 por 12, más 6 por 16. Y la masa molar de la glucosa es 180 gramos partido mol. A partir de la fórmula que relaciona mol, masa y masa molar, pues si despejamos de aquí la masa, los moles los tenemos en el apartado C, la masa molar que acabamos de calcular, y eso me da 0,747 gramos de glucosa.